El papel es uno de los primeros empaques utilizados e inventados por la humanidad. Está compuesto de fibras de celulosa adheridas entre sí con químicos como por ejemplo sulfatos y sulfitos, entre otros. Es normalmente fabricado de árboles suaves como el fresno, encino y el arce, pero también para darle diferentes texturas se le adhieren otros materiales como algodón, lino, caña, bambú, alfalfa, etc. El proceso mecánico de construcción de papel inicia desde la tala de los árboles y su transportación a maquinaria pesada, donde será descortezado y molido en astillas que deben reposar en la intemperie durante varios días. Posteriormente será licuado con agua, secado y aplanado en grandes rodillos que lo convertirán en láminas de papel. El proceso químico es un paso intermedio en la producción de papel. Consiste en licuar con grandes cantidades de agua las astillas de madera, cocerlas y agregar químicos como sosa, cloro y otras sustancias para blanquear y que el papel tenga la tonalidad deseada. El cartón por lo general se utiliza para fabricar cajas plegadizas, como envases y embalajes, para proteger envases primarios. Las ventajas de las cajas es que son económicas, fáciles de almacenar y es sencillo imprimir sobre ellas. En cuanto a las desventajas, encontramos que son menos resistentes si las comparamos con otro tipo de materiales para embalaje. Las características del cartón es que son elaborados con varias capas de papel que le dan grosor y estabilidad. Cuando hablamos de un gramaje por arriba de los 65 gramos por metro cuadrado, ya estamos hablando de cartón. En la industria existen dos tipos de cartón: cartoncillos sin reciclar, que pueden ser clasificados en gris, manila o detergente, y el cartón resistente, que se clasifica en cauché reverso gris, cauché reverso detergente, cauché reverso blanco y cauché tipo bikini. Se utiliza una capa de papel curvada llamada nervio central. Este es de alta rigidez, está cubierto con pegamentos. En la parte superior e inferior tiene capas de papel grueso, llamados también tapas o liners. El grosor se puede hacer desde simple, doble, triple o de acuerdo a las especificaciones y necesidades de los clientes. Otro material es el vidrio, una sustancia hecha a base de arena o sílice, carbonato sódico y piedra caliza, entre otros materiales. El vidrio se considera un líquido subenfriado o rígido por tener alta viscosidad. Naturalmente no es cristalino, pero su forma y su color dependerán del tratamiento y proceso con el que sea elaborado. Su antigüedad se remonta a las civilizaciones egipcias y romanas. Puede soportar presiones de hasta 100 kilogramos por centímetro cuadrado, altas temperaturas, raspones, rayones, pero no golpes directos. El vidrio no se oxida, es inerte, impermeable, hermético y con el procedimiento correcto puede preservar los contenidos por muchísimo tiempo. Otra de las ventajas del vidrio es que es reciclable al 100%. Inicia con la fundición de materias primas o el reciclado de porciones de vidrio, aproximadamente a 2000 grados Celsius. Una vez que el vidrio ha tomado su temperatura adecuada, es trabajado a través de rodillos donde se cortan las porciones indicadas para cada tipo de frasco, envase o botella que se va a elaborar. El envase Tetra Pak deriva su nombre de la forma geométrica del envase. Es un tetraedro que solo puede apreciarse cuando desenrollamos el empaque. Este fue inventado en 1952 por Ruben Rousing
Este envase permite conservar alimentos por mucho tiempo sin refrigeración. Sus características es que son elaborados con capas de plástico, aluminio, papel y polietileno, que son las que le otorgan sus cualidades de esterilidad, conservación, rigidez y resistencia. En proporción con el contenido, su peso es solamente del 7% del volumen total, lo que beneficia mucho su transportación y carga. Dependiendo de la forma, podemos hablar de distintos tipos de envases Tetra Pak. En su proceso de fabricación, encontramos que se van uniendo a través de máquinas y rodillos las capas de polietileno, papel, polietileno, aluminio y polipropileno en ese orden. En ese mismo proceso donde están pasando por los rodillos, las capas, cuando ya están unidas, se marcan donde llevarán los dobleces y se sellan las orillas o aristas. Al final, incluso pueden imprimirse con flexografía, offset o rotograbado para quedar casi en un proceso terminado. El plástico es el material con mayor número de variaciones químicas y posibilidades distintas de envase, empaque y embalaje. Se dividen en dos grandes categorías, naturales y sintéticos. De esta última surgen una gran variación de plásticos con diferentes usos. Los procesos de fabricación más comunes son el moldeo, el termoformado, la inyección, extrusión y soplo. Entre los tipos de plásticos más utilizados en la industria tenemos la botella de PET o PET, que es considerado el plástico más reciclable. La tapa rosca es de otro tipo de plástico. El siguiente es el HDPE o polietileno de alta densidad, que es la película con la que se construyen los envases Tetra Pak u otro tipo de envases. Otro plástico es el plástico PVC, que no es tan reciclable, necesita procesos especiales y se utiliza normalmente para químicos. Plástico PS o poliestireno normalmente se utiliza para embalajes y algunos productos elaborados con este material sirven para conservar las cadenas de frío o calor. LDPE o polietileno de baja densidad es un plástico que normalmente encontramos en la elaboración de bolsas, sacos o papel film. Plástico PP o polipropileno es un plástico rígido que comúnmente es utilizado para elaborar taparroscas o asas. Los bioplásticos son muy populares en la actualidad, dado que están incorporando elementos naturales en su elaboración para asegurar una reincorporación a la naturaleza de forma más rápida y menos contaminante. Por otro lado, los microplásticos que están normalmente presentes en productos cosméticos o de higiene están contaminando rápidamente los océanos, se depositan en el lecho marino y son confundidos por algunas especies como alimento. Otros plásticos que son utilizados para el embalaje, plástico PS o poliestireno, normalmente se utiliza para el aluminio. Es un metal que se popularizó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en forma de foil o lámina por su uso industrial. Es empleado con un espesor que va desde los 0.15 milímetros hasta los 4.6 metros. Sus principales características son la ligereza, maleabilidad, resistencia a la oxidación, impermeabilidad a gases y radiaciones, y la inocuidad del metal y sus sales. En su proceso de fabricación existen dos pasos. El primero es el proceso Bayer, a través del cual se extrae la bauxita de la tierra, se transporta, se mezcla con químicos para producir alúmina. El segundo paso es el proceso electrolítico Hall-Héroult, que son los apellidos de los dos científicos que lo descubrieron, y en este proceso finalmente se transforma el polvo de alúmina en el metal de aluminio puro.
La hojalata, o llamada comúnmente lámina TFS o lámina cromada de estaño, se utiliza para la fabricación de latas, de tapas y de fondos de algunos envases, empaques o embalajes. Actualmente se sustituye el estaño por cromo y óxido de cromo. Dentro de sus características tenemos la resistencia. Las latas pueden ser apiladas en grandes cantidades. La estabilidad térmica. Muchos de los productos almacenados en latas son precisamente envasados utilizando métodos térmicos para asegurar el alto vacío. La hermeticidad, que provee a las latas de una gran cantidad de tiempo de conservación, especialmente de los alimentos. Calidad magnética, integridad química. Esto quiere decir que aseguran que los productos contenidos en latas no se van a contaminar. Versatilidad, puesto que pueden empacarse tanto alimentos como químicos u otro tipo de sustancias en latas. Y la posibilidad de impresión. El proceso de fabricación incluye desde que se elaboran las láminas de acero. Tradicionalmente se recubrían de estaño a través de procesos electrolíticos, pero en la actualidad se empieza a sustituir por una mezcla de cromo y óxido de cromo. Se adiciona una película con químicos de grado alimenticio que asegura la no contaminación del producto y aplicación de laca al final. Se pueden clasificar, por ejemplo, por su forma en cilíndricos, transcónicos, por su sección transversal, ya sean redondos, rectangulares, oblongos, ovalados, trapezoidales, por sus características especiales, por ejemplo, acuellado, ensanchado, acordonado, soldado. También se pueden clasificar por su tipo de cierre, ya sea de fricción, de rosca, engargolado o atmosférico, o por el tipo de soldadura, ya sea con plomo estaño, soldadura plástica, soldadura eléctrica, o por el tipo de apertura, abre fácil, apertura total, retained tab